a todas las personas que nos acompañan hoy para esta segunda sesión del ciclo de conversaciones investigando sobre laicidad, secularización y religiosidad. El propósito de este espacio, como mencionábamos ya desde la primera sesión, consiste en dialogar con investigadoras e investigadores para comprender pues, algunos de los retos que implica estudiar estos fenómenos y procesos que, como veremos a lo largo de esta plática, entrañan una complejidad que los hace profundamente interesantes, pero también profundamente difíciles de aprender, de estudiar e incluso de definir. Entonces, bueno, pues antes de iniciar, quiero agradecer, como siempre, a todas las instituciones y a todas las personas que hacen posible el evento, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por facilitarnos el espacio, al Departamento de Eventos y Difusión por todo su trabajo y apoyo, como siempre, al equipo de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, y también a nombre de la cátedra agradezco a quienes se encuentran presentes, ya sea por Zoom o por Facebook Live, por su interés en este diálogo y en todas las actividades de la cátedra. Y bueno, pues por supuesto un agradecimiento muy, pero muy especial a quienes están hoy como ponentes para conversar sobre el libro Religión y Política en la 4T, debates sobre el Estado laico. Así es que como verán, un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Carlos, Rosario, Ariel, muchas gracias por aceptar la invitación para compartir este espacio. De verdad que para nosotras es un gusto inmenso tenerles aquí y además, pues para platicar sobre un tema que es de actualidad y que me parece se vuelve cada vez más importante discutir. Voy a leer sus semblanzas curriculares para presentarles y luego ya entrar propiamente en materia. Entonces voy a iniciar con el doctor Carlos Garma. Él es profesor investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, desde 1984. Obtuvo el premio Julio de la Fuente a la mejor tesis de antropología, otorgado por el Instituto Nacional Indigenista, con la tesis Protestantismo en una comunidad totonaca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y participa de manera activa en diversas asociaciones científicas, nacionales e internacionales sobre estudios de los fenómenos religiosos, entre las que se encuentra, por ejemplo, la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, mejor conocida como RIFREM. Ha dirigido más de 50 tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado en distintas instituciones de educación superior. Ha sido jurado en diversos premios nacionales y ha impartido conferencias en una gran cantidad de países. El doctor Garma se ha dedicado al estudio del espiritualismo, el pentecostalismo, el nativismo, la etnicidad y la afiliación religiosa, así como al desarrollo de la religión en el centro del país. Es coordinador del libro Religión y Política en la 4T, debates sobre el Estado laico. Así es que, como verán, toda una institución. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Continúo con la doctora María del Rosario Ramírez. Ella es profesora investigadora del Departamento de Sociología en la Universidad de Guadalajara. Fue investigadora huésped del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Occidente. Es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Su tesis, Lo femenino resignificado, discursos y concepciones de lo femenino desde los círculos de mujeres, obtuvo el primer lugar del concurso a la mejor tesis de doctorado, otorgado por la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México en agosto de 2018. Rosario es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y se ha dedicado al estudio de las prácticas espirituales y creencias religiosas no institucionales entre jóvenes y mujeres en contextos urbanos, centrándose en la intersección entre feminismo, espiritualidad y corporalidad. En sus estudios ha abordado temas como aborto, menstruación y activismo feminista, y es también coordinadora del libro Religión y Política en la 4T. Rosario, bienvenida. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Igual, es un gusto y un honor compartir este espacio contigo. Y presento ahora a Ariel Corpus. Él es maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede sureste, con la tesis Jóvenes celtales presbiterianos y sus prácticas divergentes, los mensajeros de Cristo en la iglesia Gólgota del Corralito Oxchuc, con la cual obtuvo el tercer lugar en el cuarto concurso nacional de tesis sobre juventud 2009, realizado por el Instituto Mexicano de la Juventud.
Actualmente es candidato a doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2010 ha organizado mesas de trabajo en congresos especializados, tales como el Encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México. Ha participado en distintos cursos y seminarios sobre juventudes, laicidad, sociología, teología e investigación. Ha sido también ponente en congresos nacionales e internacionales y publicado en libros colectivos, revistas académicas y revistas de difusión. Es también coordinador del libro Religión y Política en la 4T, debate sobre el Estado laico. Ariel, muchas gracias por estar aquí. Me encanta compartir también el espacio contigo. Es un gusto inmenso contar con su presencia en el marco de las actividades de este ciclo y además, lo digo y lo sostengo, para discutir un libro que trastoca temas que son absolutamente trascendentes para entender la coyuntura política de nuestro país, pero me parece que también para repensar y para problematizar algunos conceptos que son los que nos traen aquí a debatir hoy. Hay que recordar el título de la obra, Religión y Política en la 4T, debate sobre el Estado laico. Y pues bueno, no sé a ustedes, pero desde mi perspectiva, el propio título refleja ya una serie de tensiones y de preocupaciones que vale muchísimo la pena discutir. Así es que bueno, para ya ahora sí entrar en materia y despertar el interés de las personas que están siguiendo esta transmisión, me gustaría hacer una pregunta, digamos, un poco general, pero que al mismo tiempo nos permite entender por dónde van las reflexiones contenidas en esta obra. Y la pregunta concreta sería, pues bueno, ¿cuáles son los temas centrales de este libro? Y más importante, ¿por qué vale la pena estudiarlos? No sé quién quisiera tomar primero la palabra, ustedes me dicen. Carlos, bueno, adelante. Yo les voy a platicar la coyuntura, que es importante de entender cómo se hizo este libro y para que después Rosario y Ariel puedan exponer los temas. Este libro se hace, estamos ahorita casi exactamente hace 2 años que nos reunimos en la UAM, para discutir esta temática y nos reunimos porque era una coyuntura muy particular. O sea, como bien lo refleja el título del libro, Religión y Política, este tema en ese momento estaba, pero súper álgido, estaba la discusión muy fuerte. Estábamos haciendo un evento en marzo, en diciembre había salido una propuesta de cambios, de modificaciones constitucionales sobre la libertad religiosa que había hecho la senadora Luevano bajo la influencia del senador Ricardo Monreal y que implicaba cambios muy drásticos. Y antes de eso, pues todo esto estaba ubicado en el contexto de un nuevo gobierno totalmente diferente de los otros gobiernos postrevolucionarios, de un candidato claramente ubicado hacia la izquierda, pero que en ese momento todavía estaba manejando elementos pues de orientación simbólica religiosa que creaba mucho desconcierto. Había toda una discusión sobre si iba a alterar Andrés Manuel López Obrador la situación de la religión y la política en México. Esto además de que había muchas referencias religiosas que él, uso de símbolos religiosos que él hacía en sus discursos y participación en eventos, pues con matices claramente también vinculadas a lo sacro, como fue la toma de posesión en el Zócalo. En ese momento había mucha incertidumbre sobre qué es lo que iba a suceder. Y yo pensé que en estas coyunturas es cuando es más necesario que los académicos tomemos la palabra, no dejar que siempre sean los mismos, como dicen los comentócratas de siempre los que aparecen,
algunos son políticos, otros son columnistas, pero su conocimiento de la religión, no solamente los aspectos teóricos, sino muchas veces de elementos pues claramente concretos, ¿no? De elementos de grupos religiosos concretos, era necesario la voz académica. Entonces, con toda prisa, pues yo hablé a mi grupo de colaboradores, mi Dream Team particular, que es Rosario y Ariel, y sabía que ellos me iban a responder bien, y así pues rápidamente organizamos un evento para discutir estos temas, y eso fue el resultado del libro, que tenía esta idea de dar una opinión académica sobre esta situación. Al final terminamos discutiendo cosas que iban más allá de la coyuntura. Eso es lo bueno de este contexto. Terminamos discutiendo si había secularización y laicidad a la mexicana, hasta donde realmente el Estado existe en los márgenes, el posicionamiento de los diferentes actores más allá del discurso presidencial, que también fue analizado. Y tuvimos mucha suerte porque justo después, la semana después del evento, la UAM cerró, y es apenas ayer que se han recuperado las clases presenciales en la UAM y en la UNAM en muchas partes, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues también fue el libro para nosotros tiene también un valor histórico. Y bueno, más adelante vamos a hablar de cómo ha cambiado un poco la coyuntura con respecto a la relación entre religión y política. Pues ya dejo la palabra a Ariel y Rosario. Muchas gracias, Carlos. Sí, qué bueno que haces este apunte, y además hay que decir que efectivamente es un Dream Team que, que es de verdad genial. Y qué bueno que hayas retomado esto de la coyuntura específica, pero que además nos digas que más allá de esa coyuntura que en efecto fue muy álgida en aquellos entonces, la obra y las reflexiones que estuvieron vertidas en ese evento pues fueron mucho más allá solamente de la coyuntura. Totalmente de acuerdo contigo. No sé, ahora quién quisiera tomar la palabra, Ariel, Rosario. Primero, muchas gracias por la invitación. Me parece bastante simbólico también que sea este día, el día que se presenta por primera vez el libro, justo por esto que comentaba Carlos al principio, ¿no? Que hace justo 2 años fue el último evento que pudimos realizar en presencial antes del encierro, y bueno, muchas cosas cambiaron, obviamente. Las discusiones se movieron del lugar, bueno, hubo varias cosas, pero también este libro y el foro que dio origen a este libro era, digamos, una segunda parte de un ejercicio que ya habíamos hecho en 2016 a propósito de todo lo que ocurrió en aquel momento con el Frente Nacional por la Familia y demás, donde ya teníamos también algunos antecedentes sobre cómo se estaba hablando de laicidad, en ese momento cómo se estaba hablando de familia también, y cómo estaban entretejiéndose distintas narrativas en torno a la religión en el espacio público. Entonces, este libro también es como el segundo hermanito, digamos, de aquel primero de familias y Estado laico. Precisamente por eso, ¿no? Tiene una continuidad en cuanto al tema, y también eso nos dice muchísimo del contexto, ¿no? Otro apunte que considero muy importante dentro de este libro y de las discusiones que surgieron a partir del foro que se realizó y del que da cuenta esto, lo que van a leer en él, es que también se analizó la laicidad y la secularización también desde una perspectiva sí académica, pero también descentralizada. Es decir, nos empezamos a dar cuenta que había concepciones, por ejemplo, jurídicas, que no alcanzaban todavía a cubrir como casos específicos más allá de la Ciudad de México o más allá de los casos típicos o mediáticos incluso, donde se pone a trabajar y a cuestionar
este asunto de la laicidad y la secularización. Entonces, una de las cosas que disfruté mucho de la discusión que se dio y después de ya los textos, de recuperar los textos, es que nos metimos a algunos temas, las y los autores que son parte de este libro nos dieron cuenta de cómo operan estos dos conceptos ya en términos sociales, digamos, ¿no? Sociales, descentralizados, igualmente académicos, igualmente políticos y con una potencia súper grande de poder decir, a ver, no podemos hablar de una laicidad en todo el país o de un tipo de laicidad en todo el país, no podemos hablar de una forma muy particular o única, pues, de secularización, por ejemplo. Entonces, en el libro van a encontrar precisamente esto, ¿no? También una mirada múltiple, una mirada multisituada también, y creo que eso también lo hace bastante atractivo e interesante porque cada una de las autoras y autores muestran, ¿no?, cómo se operacionaliza, digamos, en cada uno de sus temas esta discusión y hasta dónde la laicidad, por ejemplo, responde o no a cierto tipo de problemas mucho más situados, pues. Entonces, pues es una invitación también a esta mirada panorámica y a esta mirada también muy social de cómo, pues cómo se hace realidad o cómo se cuestiona muy vívidamente la laicidad en México. Muchas gracias, Rosario. Sí, de hecho, la verdad es que esa es una de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes del libro y que además he tenido oportunidad de discutir ya varias veces con ustedes y sobre todo con Ariel, que hemos coincidido en varios espacios y que me ha gustado mucho, ¿no? O sea, pensar en la laicidad más allá de lo jurídico, pensar en la laicidad más allá de lo abstracto y más allá de la Ciudad de México. Eso me parece también absolutamente fundamental, ¿no? Como que tendemos a pensar en la laicidad como dice en la Constitución o como a raíz de la experiencia que se vive en la Ciudad de México, a partir de una mirada centrada en el catolicismo o la relación entre lo católico y el Estado y nada más, ¿no? Entonces, eso me gusta muchísimo del libro. En un momento más, ojalá podamos retomar también un poco sobre la estructura de la obra, pero ya me voy a callar para darle la palabra a Ariel. Bueno, primeramente, gracias, Mariana, por la invitación. En efecto, ¿no? Justo caíamos en cuenta que ya son 2 años de este foro y qué bueno que sale a la luz. Y sí, hablando un poquito de la estructura justamente del texto y de estas discusiones que tratamos de articular desde la antropología y desde descentralizarlas también, plantear otro tipo de métodos, de técnicas, de abordajes, etcétera. Pues sí, la estructura del libro tiene en general tiene 3 apartados que tocan temas que en ese momento nos resultaban interesantes llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, la primera es una discusión o aborda una discusión donde tú participas, desde luego, una discusión más conceptual sobre estas categorías que usualmente se entienden desde una apropiación jurídica o una apropiación sociológica, ¿no? Y desde ahí tratar de ir construyendo cómo el propio escenario, el propio debate que se daba en ese momento, pues obligaba a replantear una serie de elementos con los cuales venimos trabajando, pero que de alguna manera pues, siempre hay que estarlos pensando de manera diferente. Ya en el segundo apartado, como bien señaló Rosario, nos interesaba ahí descentralizar un tanto la mirada porque el abordaje hacia lo laico, hacia estos procesos, pugnas, religión, política, Estado, etcétera, siempre vienen aparejadas a un determinado centralismo, ¿no? Y ahí es donde entran distintos temas de otras regiones, donde en efecto se llega a cuestionar incluso hasta el papel del propio Estado, ¿no? Como si este Estado laico fuera homogéneo, fuera único, fuera benevolente, pero hay lugares donde sencillamente no ha estado presente. Y atravesarlo también con algunas otras discusiones, como tienen que ver con los derechos de las propias mujeres, con un asunto, una polémica que traía ahí la iniciativa de Soledad Luevano, que tiene que ver con la incursión de las iglesias en el sistema penitenciario. Todo el mundo levantó, o mucha gente levantó al cielo pues, la demanda, pero no sabiendo que justamente las iglesias tienen muchos años trabajando dentro de los espacios carcelarios. Y ya en el último apartado nos centramos en la parte de los evangélicos, que muy interesante
por dos cosas. Por un lado, porque se empezó a discutir como esta irrupción, como si fuera algo novedoso, como si no hubieran aparecido, como si no hubieran tenido presencia, como si su capital político apenas fuera recién, pero la verdad es que tienen mucho tiempo construyendo ese capital, ¿no? Y desde luego se han involucrado, han estado inmersos en distintos procesos, y la mirada sobre este conjunto de iglesias muy, muy disímiles es una mirada que se le vio con peligro. Va a pasar lo mismo que en Brasil. Va a surgir lo mismo, hay que tener cuidado, es un peligro, ¿no? Y creo que distintos trabajos aquí lo que hacen es poner en discusión justamente esa mirada, y que se vio concretamente cuando pues el PES no tuvo un respaldo particular de aquellas que se esperaban ser sus bases naturales, ¿no? Entonces, a partir de estos tres subapartados es que se van aglutinando una serie de temas que no solamente van a poner como en el centro de la discusión la importancia de la laicidad, sino que incluso van a llegar a discutirla y a debatirla. De ahí el título del libro. Muchas gracias, Ariel. Pues creo que nos das ya un panorama ahí como bastante claro de cómo está organizada la obra, cuáles son los temas, digamos, como centrales o eje que se propone tocar la obra, y cómo está organizada para ir como de lo más general, que tiene que ver con la discusión conceptual y cómo se van hilando estos conceptos, para después pasar a la descentralización de esos conceptos, tratando de aprenderlos desde una perspectiva pues un poco más anclada en la experiencia empírica, y luego finalmente esto que nos narras sobre los evangélicos, que de hecho me parece muy interesante, no solo el hecho de que en esa coyuntura se pensara que los grupos evangélicos surgieron de repente, y como si no tuvieran ya una amplia historia y trayectoria en nuestro país, sino que además me parece que también se peca un poquito de pensarles a partir de una perspectiva monolítica, ¿no? O sea, como que todos los evangélicos son lo mismo, es lo mismo que pasó en Brasil, entonces va a pasar aquí, como con un sentido de alerta, además, que quién sabe de dónde surgió o por qué. Entonces, también me parece muy relevante que haya un acercamiento académico a estos grupos de la forma en la que se hace en esta obra. Entonces, bueno, pues creo que, insisto, con esto queda ya más o menos clara cuál es la estructura de la obra, pero ahora quisiera también preguntarles un poco sobre de qué manera consideran que las contribuciones que están vertidas en esta obra nos ayudan a repensar la laicidad, la secularización o incluso la propia religiosidad, en términos de lo que decíamos pues hace un momento, ¿no? La laicidad más allá de lo jurídico, la secularización más allá de lo monolítico, la religiosidad más allá de los rituales y de los dogmas y de las creencias. No sé quién quisiera tomar la palabra ahora para hablarnos de esto. Bueno, yo creo que lo que tratamos de hacer, y creo que sí quedó, fue, por una parte, como decía Ariel, descentralizar la mirada. Creo que eso era bastante importante, y ir a una discusión que tuviera anclajes concretos, ¿no? Porque a veces sí, la discusión sobre laicidad y secularización, yo he visto incluso entre colegas que no trabajan religión, pero que son académicos, que muchas veces no comprenden el peso que tiene o no saben hacia dónde va la discusión. Fue hasta que realmente fue este nuevo espacio que creó la 4, que donde la discusión se volvió muy álgida y muy fuerte, que algunos de ellos pensaron que realmente era un tema que valía la pena volver a discutir. Y eso es algo que el libro hace, vuelve a la discusión y hace ver que estos elementos no son simplemente aspectos históricos o jurídicos, sino que son elementos vitales, actuales, ¿no? Y que esta discusión pues tiene muchas ramificaciones, ¿no? Desde la cuestión de la salud reproductiva que trabaja Rosario, el texto de Carla Vargas sobre los aspectos de la aceptación de la religión en las cárceles, los textos de los que llamábamos el grupo de las chapanecas, Enriqueta Lerma
y Mónica Marín, que veían sobre cómo se daba desde Chiapas y donde ellas se cuestionaban, bueno, pero realmente lo que se ve en la frontera sur es una ausencia de Estado. Entonces, ¿dónde podemos empezar a hablar realmente de una relación de Estado y política si el Estado no lo vemos, ¿no? Que era un elemento muy interesante, ¿no? Entonces, tratar de abrir esa discusión y hacer que los aspectos se vieran. Creo que ese es uno de los aportes vitales, o sea, mostrar que esto no es una discusión simplemente árida o ultra especializada entre unos cuantos especialistas, sino que es abierto y amplio. Y una parte de eso que se nota en el libro fue la discusión, fue la decisión de abrirlo a especialistas de todo tipo, incluyendo particularmente queríamos abrirlo a académicos jóvenes que no siempre son escuchados y que encuentran muchas veces grandes dificultades para publicar. También una cosa que creo que no pudimos dejar pasar fue que desde que empezó el sexenio, se empezaron por ahí o empezaron distintas críticas más desde, por ejemplo, no sé, textos periodísticos o incluso opiniones y así de, es que ¿dónde está el Estado laico? ¿No? Con cosas y ejemplos tan claros o tan simples como este ritual que se hizo cuando le dan el bastón de mando a Andrés Manuel cuando toma posesión. Y este tipo de cosas como de, ¿y entonces qué pasó? ¿No? ¿Qué es esto del Estado laico? Entonces, era necesario discutirlo. O sea, podemos tener nociones a lo mejor muy vagas sobre a qué nos estamos refiriendo con esto o qué se supone que estamos defendiendo cuando hablamos de Estado laico o de laicidad. Y de pronto era entonces, y también eso veíamos, ¿no? Desde el foro y también en el libro lo discutimos, que entonces cómo estábamos entendiendo aquello, ¿no? Por un lado, sí, desde esa parte académica, sí relacionada con la modernidad y todos estos discursos, ¿no? Grandotes, sociológicos y muy académicos, pero también cómo eso se estaba llevando hacia otros espacios. Por ejemplo, cómo se hablaba o cómo hacía presencia lo religioso de maneras a veces no tan sutiles, en cuestiones que antes o en espacios donde antes no estaba o aparentemente no estaba, ¿no? Entonces fue también, parte de este libro fue como revelar y ponerle el acento en un montón de procesos que empezaron a suceder en ese momento, ¿no? Como en ese primer año, del sexenio, que nos volaron la cabeza a muchos, ¿no? O sea, insisto, desde aquella ceremonia hasta después la cartilla moral, Wow. o sea, ya estaba, ¿no? Circulando ese tipo de narrativas, de objetos, ¿no? De formas de moralizar, digamos, a la nación o de ver a la nación también como un grupo moral. Entonces, había que pensar eso. O sea, teníamos muchas dudas sobre cómo, más que dudas, teníamos también algunas certezas de cómo teníamos que abordar ese tipo de temas, que era necesario volver a abordarlo, porque sin duda el tema de la laicidad y la secularización no es un tema acabado, ni un tema, y eso lo vimos, ¿no? Una y otra vez, no es un tema acabado y no es un tema que podamos agarrar tan fácil, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, haciendo un análisis específico sobre algún tema, ¿no? Entonces, parte también de la riqueza del libro es precisamente eso, que vamos desde protestas feministas, cómo entran, cómo se articulan estas narrativas religiosas en las cárceles, cómo están también comunidades enteras haciendo también y resistiendo a partir de
de las bases religiosas, por ejemplo, cómo están, cómo se presenta todos estos temas también en los medios, cómo, ¿no? A todo lo que asistimos todos los días. Entonces, necesitábamos un espacio también para pensarlo y utilizamos también este foro y este libro para hacerlo. Entonces, pues, bueno, también pensaba mucho en el momento, ¿no? Así como el momento y la coyuntura política de ese año nos permitió hablar de ciertos temas, creo que sin quererlo, el libro también se vuelve como una especie de cápsula de tiempo, porque sin duda hoy tendríamos otras discusiones, ¿no? Tendríamos ahora otros elementos también que estarían jugando en cómo estamos hoy reconfigurando el Estado, la laicidad y cómo se movieron las cosas en la pandemia, ¿no? Así que habrá que verlo también así, ¿no? Que verlo también como en el momento en el que surgen estos análisis, estas coyunturas muy particulares y pues eso, ¿no? A ver qué viene después. A mí me parece que retomando esta inquietud, Mariana, sí tiene estos tres ejes, uno en el cual busca discutir la laicidad pensada desde el ámbito jurídico, ¿no? Y para eso justamente apostamos por una perspectiva antropológica, en algunos casos a través de trabajo de campo, de etnografía, por decirlo de esta manera, ¿no? Porque creo que ahí es donde podemos ir aportando también esta visión, ¿no? Se trata de ir sumando, de ir confrontando, de ir estableciendo que hay criterios también disímiles de cómo se observa la laicidad en distintos procesos. Esto que a veces nos resulta como si fuera algo homogéneo, como si al estar en algún punto dentro de la Carta Magna ya se aterrizara y cambiaran las relaciones sociales en las prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, por un lado, tratamos de ver esta discusión de la laicidad como una categoría con la cual se piensa las relaciones iglesia-estado. Ahora también, creo que otro punto es que trata de un tanto, voy a decirlo así, como desmitificar esta idea de la secularización, que pareciera ser que ha sido como observada como un proceso homogéneo y que ya se ha insistido en que evidentemente pues las prácticas religiosas de la vida cotidiana de la gente pues son muy importantes porque les dan sentido, porque están dentro de su propia cotidianidad, porque a partir de ellas piensan su mundo, viven su mundo, y eso no significa que no pueden tomar decisiones racionales, ¿no? No significa que no pueden tomar decisiones de otras órdenes, están ahí, conviven justamente en la vida cotidiana, en los procesos sociales, ¿no? Y en tercer lugar, creo que también nos permite ir visibilizando algunos retos que tiene este paradigma laico decimonónico en el cual se piensa la religión a partir de la institucionalidad, ¿no? ¿Qué pasa con otro cúmulo de expresiones que pueden tener un atisbo religioso, una perspectiva holística incluso, y que están ahí pero que no son observadas dado que no tienen el referente institucional, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y que son de los retos que lleva también a la laicidad, ¿no? No todo es confrontación directa con lo político, no todo es confrontación directa con grupos conservadores también. Hay un sinfín, bueno, hay muchas prácticas religiosas que están en la propia sociedad y que a veces al no tener este carácter institucionalizado, pues no se puede reconocer el objeto, ¿no? Y creo que ahí hay que afinar la mirada y eso nos ayuda a poder, pues, trabajarlo desde una mirada en diálogo siempre. También no es que trabajemos los antropólogos como ínsulas aisladas, pero sí en diálogo con otras disciplinas, sociología, antropología, historia, que también están aquí algunos colegas historiadores para apostar por seguir este camino de una perspectiva antropológica. Muchas gracias. Pues me encanta lo que dicen y va a ser difícil tratar de sintetizarlo todo, pero digo, en primera instancia me gusta muchísimo que en este libro se tomen distintas perspectivas disciplinarias. Me parece que eso contribuye muchísimo a ver un mismo fenómeno o un mismo proceso desde miradas muy distintas y que eso permite también complementar y problematizar hasta los propios conceptos, ¿no? Más allá de la laicidad. Pues hasta el propio concepto de religión, como decía Ariel hace un momento, ¿no? ¿Qué se considera religión y qué no? ¿Por qué siempre pensamos en la religión como a partir de la institucionalidad? ¿Por qué siempre pensamos que todo lo religioso es como
un bloque, no, quizás no en términos de creencias, pero sí en términos de la moral que se defiende, por ejemplo, o de la relación que se tiene con el Estado, o de la manera en la que se tiene de creer y de practicar, lo cual no es para nada así, ¿no? Entonces, digamos eso por un lado. Luego, por otro, y como nos decían también hace un momento, lo que permite esta obra es no solamente analizar a partir de diferentes perspectivas, sino de distintos contextos y de distintos problemas que tienen que ver con el Estado laico y que no se agotan solamente en la relación entre Estado e iglesias o Estado y grupos religiosos, sino que tienen que ver también con el ejercicio de ciertos derechos, con movimientos sociales, con muchas otras cosas que a veces se nos pierden de vista precisamente por tener la mirada como tan centrada en el modelo de laicidad decimonónico, ¿no? Que además tiene todos los problemas habidos y por haber para la época contemporánea. Y además, la obra tiene la particularidad de pensar en todas estas cuestiones a partir de una coyuntura muy específica, que como decía Carlos hace un momento, fue, digamos, como muy explosiva en el momento y que ahora habría que repensar a la luz de los nuevos acontecimientos, y que además incorpora la mirada de investigadoras y de investigadores jóvenes, lo cual, además de que se agradece, creo que es también una manera como de generar diálogo desde perspectivas nuevas, desde perspectivas frescas. Eso también me parece muy, muy relevante de la obra. Entonces, la pregunta obligada ahora es, bueno, ¿y cómo se eligieron estos temas o cómo se eligieron estas perspectivas o cómo se eligieron estos ejes de análisis? Porque, digamos, pensando en la religión y la política, en la 4T, sobre todo, digamos, a partir de la manera en la que se inició el sexenio del actual presidente, da para discutir mil y un cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que se decidieron ustedes por pensar en estos, pues, llamémosles ejes temáticos o estas perspectivas disciplinarias? Bueno, en un primer momento nos reunimos y vimos algunos de los temas que queríamos trabajar y cuáles estaban allí pues claramente implicados. Y posteriormente, pues cada quien hizo invitaciones de personas por su lado. Cabe señalar que hay algunas participaciones que no sobrevivieron el filtro o cuyos autores decidieron retirarlo. Entonces, hay algunos pequeños huecos por allí que quedaron porque, bueno, eso pasa siempre cuando uno coordina una obra. Uno tiene una visión más o menos completa, pero después de los filtros cambia un poco, o a veces hay personas que prefieren retirar su texto a modificarlo. Por ejemplo, teníamos un texto sobre la laicidad y la Santa Muerte que era muy interesante, pero no sobrevivió de Adrián Illescas. Pero debido a la premura, pues no salió. También un texto de Josué Tinoco sobre, sobre la ritualidad y la política en la 4T. Él optó por retirarlo. Entonces hubo varios bueno, eso pasa en cualquier obra, pero creo que al final sí quedó un trabajo muy coherente. Eso me gustó, a pesar de las modificaciones que se va a dar. Sí quedó un trabajo bastante coherente, se cubrieron la mayor parte de los elementos. Creo que quizá lo único que nos faltó era algo sobre la derecha católica, que se ha vuelto muy vociferante. Estaba pensado en el evento, pero la persona pues no, al final se retiró. Y bueno, pues se nota un poco, pero eso es un poco el trabajo que tienes cuando haces un evento colectivo y lo ves transitar hacia el libro. Y además queríamos que no tardara demasiado, porque si no, pues eso pasa mucho también con los trabajos académicos. 2 años para un libro académico es relativamente corto. Generalmente son más. Entonces la idea era tratar de manejar
este aspecto. Y básicamente, como señala Ariel, pues eran estas ideas de, por una parte, la discusión más conceptual, por otra parte, los aspectos directos en donde se veía que se estaba dando la discusión y la coyuntura. Y por último, enfocarnos hacia un actor concreto. Una decisión que tomamos, que vale la pena señalar, que pensábamos, era que para no dispersarnos no íbamos a incluir trabajos comparativos con otras partes de Latinoamérica. Porque en ese momento la discusión que se estaba dando comparando a México y Brasil, entre la situación de AMLO, Bolsonaro, el PES, la Iglesia Universal de Dios, si Macedo era Farela o Farela era como Macedo, estaba desbordada. Y tomamos la decisión de acotarnos a México. Y creo que fue un elemento totalmente acertado. Habrá otros espacios en donde se pueda comparar con Latinoamérica y creo que es útil, creo que es importante. Pero en ese momento era necesario acotar la mirada. Era necesario evitar comparaciones que estaban diluyendo la discusión o la estaban de plano llevando a otros espacios. Y a propósito de eso, ahorita mientras escuchaba a Carlos, estaba reviviendo precisamente cómo estuvo compuesto el panel, los paneles de aquel evento en la UAM en 2020. Y eso, ¿no? Se perdieron varias cosas entre que se hizo el foro y se articula el libro, pero sí les quiero contar cómo estaba articulado en ese momento, como ese evento, porque obviamente eso se ve ya después en el libro. Por supuesto, pensábamos un bloque, y al final ese sí quedó ahí, de cómo pensar también a los evangélicos en la 4T. Por esto que ya se mencionaba anteriormente, ¿no? Que se pensaba que como que de repente surgieron y como que de repente tenían un montón de visibilidad mediática y entonces pues ahí estaban, ¿no? O sea, de pronto ya estaban ahí y no nos habíamos dado cuenta. Y pues no era tanto así, ¿no? Entonces había que decir dónde estaba colocado también el discurso evangélico dentro de lo que estábamos viendo y las discusiones que estábamos teniendo. Entonces teníamos un bloque donde se discutía eso y ese bloque se mantiene, ¿no? En el libro. Por supuesto, teníamos también la necesidad de hacer una recuperación de cómo se había discutido y cómo se había presentado también históricamente el tema de la laicidad. Entonces, teníamos ese bloque también histórico de reflexión sobre la laicidad. Teníamos considerado ya, yo creo que cuando estábamos planeando, por ejemplo, el foro, no teníamos una idea muy clara, o sea, teníamos la idea clara de querer incorporar trabajos y reflexiones de colegas que veían y tenían en sus trabajos empíricos y sus trabajos etnográficos y teóricos, por supuesto, el asunto de la laicidad vinculado con otros temas, pero creo que hasta que estuvimos en ese foro y como vimos que se transformaron después esas presentaciones en los capítulos, le dimos mucha más dimensión y densidad a cómo se cuestiona desde otras narrativas, desde otros espacios, este asunto, ¿no? Entonces, bueno, teníamos una partecita que se llamaba Religiosidades al margen y frente a la 4T, que es ahora la segunda parte del libro, como decíamos, ¿no? Como estos abordajes descentralizados que resultaron también súper interesantes. Y también teníamos, por ejemplo, algo que quedó sí ausente, mencionado muy de paso en el capítulo que escribo junto con Arcelia Paz, pero teníamos en el foro, por ejemplo, una parte de reflexión sobre género, feminismos y derechos reproductivos, que fue súper rica y fue súper interesante, pero al final no quedó ahí y también me parece que fue como muy sintomático que no quedara después en el libro y se menciona al final de ese capítulo en particular,
que sigue siendo también una deuda, ¿no? Sigue siendo también una deuda pensar el género en este sexenio, cómo ha sucedido y cómo se ha articulado la discusión del género y de los derechos sexuales y reproductivos y el lugar de las mujeres en la religión, en este caso también, y por supuesto como en un nivel social. Entonces, bueno, también tenemos esa parte y creo que tenemos ahí también nosotros un poquito de deuda con eso, ¿no? Para seguirlo repensando. También teníamos otra sección donde hablábamos también como de estas, de cómo también mediáticamente se estaba discutiendo, sin decirlo así, el tema de la laicidad y de la religión en el marco del sexenio, pero viendo la religión como ya se decía anteriormente, desde el lado más plural, ¿no? Entendiendo que ya no estamos en un país enteramente católico, que los evangélicos no son un peligro, o sea, viendo como esta parte positiva del pluralismo religioso, ¿no? Considerando el pluralismo religioso como algo deseable también dentro de esta discusión. Entonces, bueno, teníamos ahí como estas partes y al final, afortunadamente, muchas de esas divisiones que habíamos pensado, divisiones temáticas que habíamos pensado en el foro, sí pudieron trasladarse al final al libro y yo creo que a mí me gustó mucho el resultado en términos de que permite la entrada a la discusión desde muchos puntos, ¿no? Y deja también, a propósito, creo yo, muchas preguntas abiertas porque todavía no venía como la sorpresa de la pandemia, ¿no? Todavía no venía esta discusión de cómo, o ya estaba en ese momento, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que las religiones iban a ser, tenían o podían construir, o eran las capaces de construir el tejido social para darle como consistencia a esta reforma que venía con el sexenio. Y de pronto viene una pandemia que nos devuelve a todos a casa, ¿no? Entonces, creo que también es un libro también de coyuntura que deja puestas muchas preguntas que ahora vamos a tener que repensar y tratar de contestar, ¿no? Entonces, pensando en estos ejes temáticos, pero también en otros que surgieron, que también quedaron fuera, ¿no? Como dice Carlos, esta parte también católica y de movimientos sociales que surgen y que se gestan desde ahí, bueno, sí está ausente, pero la habíamos tratado en otro libro también. Entonces, también. Bueno, vamos también ahí haciendo como articulación temática, ¿no? Solamente agregar que, en efecto, ¿no? Es decir, esta obra tiene pues dos ramas disciplinarias un poquito más evidentes, ¿no? Hay trabajos de historiadores propiamente, hay trabajos más de antropólogos y también otras disciplinas que nos han ido acompañando, ¿no? Pero es justamente tratar de articular en estas dos dimensiones, entender que estos procesos tienen que verse desde un punto de vista también histórico, darle el contexto, y desde otra parte muy aterrizada a lo que está sucediendo en distintos lugares, ¿no? Nos interesaba también lo que se señaló, ¿no? Tratar de descentralizar la mirada, tratar de salir un poco más, ahí hubiese sido mucho más rico tener también diversos trabajos de otros lados para saber cómo estos temas empiezan a tener, empiezan a observarse, empiezan a verse y sobre todo empiezan a verse en estos lugares donde usualmente están lejos de los centros o de las cabeceras administrativas, ¿no? De los puntos de gobierno, que quizás es donde un poquito más se observa, ¿no? Y desde luego, pues lejos o un poquito más distante de la propia Ciudad de México, ¿no? Entonces, combinando esto, pues tratar también de establecer un diálogo, un abordaje, cuestionamientos, siempre un intercambio de opinión con otras disciplinas, la sociología, la historia, antropología, el ámbito netamente jurídico, pues al fin de cuentas se trata de construir un objeto que trae
en sí distintos abordajes. Cada autor, cada autora va poniendo sus abordajes, pero en su conjunto es como lo que enriquece, ¿no? Y también en parte, retomando un poco este nombre que le pusimos al foro, que trataba de hablar de esta defensa, de esta fortaleza del Estado laico, pues lo que nos dimos cuenta en el texto es que teníamos en ocasiones hasta textos que son confrontativos, algunos muy de la línea todavía convencional de entender la laicidad, algunos otros apostando por repensar la categoría, algunos otros directamente a la yugular hacia Andrés Manuel López Obrador, algunos otros planteando, a ver, espérate tantito, no siempre es así. Entonces eso enriquece el texto y de ahí que fue que decidimos poner sobre todo este apelativo de debate sobre el Estado laico. Muchas gracias. Pues se han tocado igual temas muy importantes ahora, ¿no? Y que van desde lo complicado que resulta armar un evento de estas características en una coyuntura específica, pensando qué temas van y cuáles no, hasta la supervivencia de ciertos textos o no, ya para la obra colectiva y la difícil decisión de lo que se tiene que dejar fuera, que ya me voy a meter en lo que no, pero me parece que eso se deja fuera para esta obra, pero nos quedan todavía muchos temas pendientes, espero, para futuras obras en las que se pueda seguir debatiendo esto, ¿no? Está el género, los grupos religiosos o espirituales que no pudieron abordarse por esta ocasión, quizás otros estudios de casos específicos en los que el Estado laico no está presente ni parece que vaya a estar presente pronto, y muchas cosas más, ¿no? También me resulta muy interesante pensar en la riqueza que lograron reunir en una sola obra, que precisamente tiene textos que vienen desde las más distintas perspectivas, no solo disciplinarias, sino lo que se mencionaba hace un momento, ¿no? Que van desde una visión más o menos tradicional sobre lo que es la laicidad hasta la intención de irse a la yugular en contra del nuevo sexenio. Entonces, eso me parece muy interesante y creo que es una obra que de verdad nos permite repensar muchísimas cosas, e insisto mucho en esto, no solo en torno al Estado laico, sino en torno a muchas otras cosas que van relacionadas con este, ¿no? Entonces, yo creo que para estas alturas de la vida, ya quienes están siguiendo la transmisión se preguntan en dónde pueden conseguir el libro, que espero que se vean. No, pueden decirnos dónde se consigue, si hay o no una versión electrónica, si la habrá eventualmente. Sí, bueno, gracias a la editorial Juan Pablos, ahora sí va a sonar como comercial, lo pueden encontrar en todas las librerías importantes de la Ciudad de México, lo pueden comprar en línea, desde tanto la librería del Sótano, como en la Gandhi. Nos habían dicho que sí iba a haber una versión electrónica. Se han tardado un poco, yo creo que curiosamente el éxito que ha tenido el libro ha hecho que se están retrasando la versión electrónica, porque el libro ha vendido muy bien, sobre todo por la excelente distribución de editorial Juan Pablos, se vende también en la librería de la UAM Iztapalapa y ya abrió otra vez la librería de la Casa del Tiempo, que se encuentra en la colonia Roma. Entonces, pues esas son las formas de acceso. Le digo, estamos esperando que autoricen la versión electrónica, pero en este momento pues solo existe el formato físico. Muchas gracias. Así es que ya saben en dónde conseguirlo y estaremos atentas y atentos para cuando salga también la versión electrónica. Oigan, antes de continuar la discusión, quisiera leer algunas de las preguntas y comentarios que han estado llegando del público. No sé si están al tanto del chat, pero la verdad es que hay bastantes preguntas ya, lo cual es una buena señal de que hay mucho interés por el tema. Y voy a tratar de juntar, si les parece bien, de 3 en 3 para no revolvernos o que no se nos vaya alguna. Voy a tratar de juntarlas por tema.
Entonces, bueno, hay una pregunta de Julio César Reyes que nos dice, ¿qué diferencias existen entre el Estado laico en México y el Estado laico en los Estados Unidos? Esa es una primera pregunta. Luego, de Amir García, y en ese mismo orden de ideas, nos pregunta, ¿el Estado laico mexicano ha frenado a evangélicos y por eso no crecieron políticamente como en Brasil y Estados Unidos? Y una más. ¿Ustedes consideran que la utilización del discurso religioso por parte de AMLO fue de orden pragmático y que realmente no es una seria amenaza al Estado laico en México? Creo que esas 3 preguntas ya nos dan bastante para discutir y ahorita seguimos leyendo. Bueno, con respecto a la comparación entre México y Estados Unidos, cabe señalar que el término de laicidad ni tan siquiera existe en el inglés, ¿eh? En inglés simplemente se conoce como secularity. Y tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, lo que se ha dado más bien es un tipo de laicidad pragmático, porque no está bueno, claramente no hay una constitución inglesa y hay una unión muy clara. Durante mucho tiempo se dio entre la iglesia anglicana y la monarquía inglesa, y que ha derivado en un tipo de secularización pragmático. Y en Estados Unidos sí se dio una secularización que se plasmó en la Constitución en una separación de Estado e Iglesia, pero que no tiene elementos tan claros como sí lo tiene la tradición francesa, donde sí se viene un concepto muy claro de la laicidad y de los elementos que están de la laicidad en los derechos del hombre. Y en México, bueno, esto ya lo han señalado varios, pues tenemos mucho más cercanía, curiosamente, con la concepción francesa, en parte porque en ambos países la institución que se oponía más era la Iglesia Católica, ¿no? Y las iglesias evangélicas norteamericanas impulsaron mucho más un elemento de pluralidad que lo que se dio en nosotros. Bueno, ya en los aspectos más contemporáneos, claramente hubo una erosión muy fuerte de los elementos de la secularización durante el gobierno de Donald Trump, que fortaleció mucho a la derecha cristiana republicana, y que bueno, pues también una parte de esto pues nos llegaban discusiones a nosotros si en México se iba a dar esta relación, pero no se dio. Y en eso me va al segundo punto. Una parte de la situación por la cual no se cumplieron las preocupaciones sobre los evangélicos es que los evangélicos mexicanos son muy especiales, son muy diferentes. Esto lo han notado varios autores, entre ellos, por ejemplo, José Pérez Guadalupe, en una obra sobre política evangélicos en Latinoamérica, donde yo colaboré. Yo hice el artículo sobre Latinoamérica, y Pérez Guadalupe señaló, bueno, el caso mexicano es distinto a los demás, porque en México los evangélicos mexicanos tienen un alto grado de apoyo al Estado laico. Eso fue algo que influyó para que la idea de un partido evangélico fracasara no una, sino 2 veces. Y creo que eso a lo largo sí influyó en las bases ideológicas de la 4T, que eso es algo que falta todavía discutir. Yo creo que al final quedó claro, a raíz del doble fracaso de PES 1 y PES 2, ¿no? Que realmente sí hay un apoyo popular a la división Estado-Iglesia y a la defensa de las concepciones de la laicidad, más allá de lo que comúnmente se había pensado. Muchas gracias. Da mucho
en qué pensar esto que nos dices, pero sí considero que es pues crucial entender esta distinción entre la tradición francesa y la anglosajona, digamos, ¿no? En términos de que la palabra laicidad ni siquiera existe, entonces son experiencias pues profundamente distintas. En un momento más vamos a retomar esto que decías del fracaso del PES 1 y el PES 2 en función de otra pregunta que hay por ahí. Entonces dejémoslo por ahora ahí en el tintero. Y Perdón, María, Ariel, sí, nada sí, más dale. una, para igual aportar a lo que dice el doctor Garma, y en efecto en el libro lo ponemos, ¿no? Y quiero leerlo tal cual dice en la introducción. Se vuelve a poner de manifiesto que la lógica del creyente no opera en sintonía con la de los liderazgos eclesiales, ni menos con alguna figura o institución que pretenda asumir la representatividad evangélica. Así, la fragmentación del campo religioso a su interior es una variable importante en el análisis de la relación con la política. Se piensa usualmente que el sujeto religioso le va a hacer caso a sus líderes. Hay una visión así, y lo que nos dimos cuenta aquí es que no, ni a sus líderes, ni a cualquiera que ostente una representación que diga yo soy el representante de los evangélicos, ¿no? Y ahí se puede ver esta fractura justamente de por qué no tuvo este respaldo, ¿no? Y en segundo lugar, cuando pensamos siempre en política, nos pensamos en política partidista. Muchos grupos evangélicos están teniendo una acción social, muchos creyentes evangélicos tienen acción social y no necesariamente en el lado de las decisiones públicas, ¿no? Y es ahí donde también hay que ver al interior del campo cómo está, del campo evangélico, cómo están trabajando. No todos están metidos, y los que están metidos son contados en este asunto político. Muchas gracias, Ariel. Sin duda es una acotación muy relevante, no solo por esto que dices de, bueno, un poco ilusión de pensar que los representantes religiosos efectivamente, más bien, que los ministros de culto efectivamente tienen la capacidad de representar las creencias y los intereses de las y los creyentes, lo cual no sucede para nada. Digo, si no sucede ni siquiera con los representantes de Estado, ¿por qué habría de suceder con los representantes de iglesias, por ejemplo, ¿no? Y además pensar en que, nuevamente, el mundo evangélico en lo particular y el mundo religioso en lo general no es monolítico, no podemos pensar en que porque una o dos personas o un pequeño grupo defiendan ciertos intereses o cierta agenda en el ámbito político, el resto de las personas creyentes se van a adherir a ese interés. Gracias por la acotación. No sé, Rosario, si quisieras agregar algo sobre esto. No, acá los expertos son Ariel y Carlos sobre esto. Ok, perfecto. Bueno, entonces sigo leyendo las preguntas. Les decía hace un momento que había una relacionada precisamente con el PES. Es una pregunta de Amir García Villalpando, que nos pregunta, bueno, ¿por qué el PES no tuvo apoyo? ¿Es porque los evangélicos no tienen potencia o porque hemos aprendido como mexicanos y mexicanas la separación entre iglesia y Estado? Desde Benito Juárez. Es una pregunta que me parece muy interesante y que creo que también da mucho de qué hablar. Una más, también de Amir García, es ¿a qué se deberá que el discurso religioso en la 4T empezó vigoroso y luego perdió ese vigor? Bueno, yo creo que con respecto al PEN, pues, es una respuesta muy sencilla a un problema muy complejo. La respuesta es que los evangélicos mexicanos apoyan al Estado laico. Nunca se fue. A diferencia de lo que la imagen que crearon los medios, y con muchísima fuerza, como bien señala Carlos Martínez en su artículo, y también Cervantes Ortiz. Edilberto. También, claro, toda esa sección, se creó una imagen de que eran grupos que ya iban a volver a propiciar un Bolsonaro, un Trump mexicano, y pues lo que resultó pues es que son laicos, tienen un concepto muy acentrado, muy fuerte de laicidad. No apoyan un partido político evangélico, a diferencia de lo que pasa en Brasil o lo que pasó en Centroamérica. En México no hay apoyo para un partido político religioso del lado de
de los evangélicos, ¿no? Yo inclusive creo que tendría más posibilidades en la derecha católica, incluso, ¿no? Donde el concepto de laicidad está también medio desdibujado, pero ese es otro tema. Lo que sí es real es que definitivamente en el 4T se reforzó el apoyo a los elementos laicos, los sectores que enfatizaban una visión más bien laica, se han fortalecido, han tenido más fuerza, ¿no? Eso independientemente de algunos de los excesos del discurso de López Obrador, que a veces sí todavía va por el uso de símbolos religiosos. Pero algo que rara vez se recuerda, que hay que recordarlo, es que la Morena y la 4T no se reducen a López Obrador, aunque lo parezcan, pero no se reducen a él. Allí tuvimos una intervención muy interesante del secretario Lee, que ahí se me va ahorita su primer nombre. ¿Te acuerdas, Ariel? Que no está en el libro, pero que él nos mande. Jorge. Ah, sí, Jorge, que él nos mencionó que el elemento del Estado laico estaba muy claramente conceptualizado desde la Secretaría de Gobernación y que estaba allí dentro de esa parte, ¿no? Entonces esos elementos pues fueron reforzados. Como mencionó hace ratito Rosario, también yo creo que una parte tiene que ver con un discurso secularizante que ganó mucha fuerza durante la epidemia, donde los expertos eran epidemiólogos, médicos, y la parte religiosa se redujo a la esfera privada. Y el otro peso que sin duda sí impactó fue la doble derrota del PES. Y que eso mostró que por allí no iba. Eso quedó muy claro. Fue tan fuerte que todavía no lo terminamos de analizar, pero el hecho de que perdió 2 veces el registro y eso puso pues claramente a Hugo Eric Flores fuera de las posibilidades de un avance político, eso fue muy fuerte. Y también habrá que pensar un poco cómo funciona el campo evangélico, ¿no? Que también ahí es como algo importante de que faltó en algunos análisis, sobre todo en los análisis periodísticos, que pensaban que iban a actuar en bloque, que cuando salía Farela o cuando salía Hugo Eric en la tele, en las noticias, pensaban que todos los evangélicos estaban ahí, ¿no? Y no es cierto, hay gente que está dentro de los liderazgos evangélicos que está súper peleadísimo con ellos, ¿no? El propio Farel está quemado en muchas comunidades, qué decir de Hugo. Al final, incluso hasta con esta propia segunda reactivación del PES, muchos evangélicos que los apoyaron en un primer inicio terminaron totalmente decepcionados, cambiaron su visión de lo político, de su perspectiva, de lo que llaman, no sé, por ejemplo, el reino, del actuar en el mundo, etcétera, ¿no? Y este tipo de fragmentaciones al interior de las comunidades son muy usuales. El crecimiento evangélico, como bien han señalado los estudios del doctor Garma, pues ha sido más bien por la fragmentación y no tanto pues por unos grandes procesos de conversión. Y eso se replica a otros campos y a otras escalas, ¿no? Entonces ahí pretender que tuviera como un respaldo único, un partido que tiene como mote el Partido de los Evangélicos, pues era un tanto imposible de sostenerse, dado esta fragmentación al interior del campo, ¿no? Pero en efecto, creo que ahí es justo cuando el análisis de los estudios nos permite observar mucho mejor para tratar de explicar las cosas, ¿no? Y no solamente decir como un tanto más superficial, ¿no? Y por otro lado, es cierto, hay una concepción laica que tienen determinados grupos evangélicos, algunos lo tienen un tanto más desarrollada en la propia ética religiosa, algunos lo tienen un poco más
digamos así, como un poco más en términos más prácticos, más pragmáticos, ¿no? Pero tienen una visión con lo cual han ido creciendo, ¿no? Desde luego que hay siempre sus atisbos, hay siempre sus bemoles, ¿no? Y que pues la propia fragmentación del campo es diversa y pues, cada estudio nos va a poder indicar algún tipo de resultado. Muchas gracias. Bueno, también es importante anotar que estos fenómenos o procesos o identidades no solo no son monolíticos, sino que además tampoco son estáticos. Se van modificando a lo largo del tiempo, lo cual, insisto, hace todo mucho más interesante, pero también mucho más difícil de aprender y de explicar, ¿no? Rosario, no sé si quisieras agregar algo sobre esto. Sí, creo que mucho de cómo se ha movido el tratamiento religioso o la forma moral que en el inicio del sexenio se trataba como, bueno, que dio surgimiento pues a este tipo de debates también. No sé si como tal haya disminuido, pero sin duda las circunstancias que enfrentamos a partir de 2020, pues sí nos cambió el panorama en muchos sentidos, ¿no? Entonces, creo que nos va a tocar, no sé si a nosotros, ¿no? Pero sí seguramente a otros más especialistas también, analizar ya cuando se acaba el sexenio, ¿no? ¿Qué pasó con todos estos discursos y cómo se fue transformando? O sea, ahora mismo todavía, incluso creo que no podemos dar por terminada la pandemia, aun cuando ya volvimos a muchas actividades presenciales, incluyendo, por supuesto, las religiosas, pero creo que falta todavía analizar, o en todo caso es un trabajo que se está haciendo, ¿no? Cómo se fueron transformando todos estos discursos religiosos al interior del Estado, y también cómo se fue modificando esta idea de Estado que teníamos, ¿no? Una cosa que me pareció muy interesante de pensar y que nos puso, creo, ¿no? A dar vueltas cuando estábamos reflexionando sobre este tema, tanto en el foro como en el libro, es que ninguno de estos términos resultaba, como acabas de decir, como monolítico, ni entendido de una vez y para siempre, incluso desde los discursos oficiales, ¿no? Entonces, hablamos de un montón de maneras de operacionalizar la forma en la que entendemos el Estado, la forma en la que entendemos la laicidad, la forma en la que entendemos lo religioso, incluso la forma en la que entendemos, en este caso, en el ejemplo que estaban mencionando, cómo entendemos al grupo evangélico, ¿no? Y pensamos incluso cuando utilizamos estas etiquetas, pensamos que todos cumplen como con un cierto estándar, y pues no necesariamente, ¿no? Uno de los grandes pilares y bondades de hablar sobre este tipo de temas es que justo no podemos caer ahí, ¿no? No podemos caer en que hay una forma única de entender lo religioso, lo secular, la laicidad, o las identificaciones religiosas como puestas en un mismo lugar, porque vemos que no, que si algo hay, si México o el mundo tiene una marca es precisamente lo plural, ¿no? Y cada vez más, pues darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, creo que todavía nos queda un ratito más para analizar cómo se ha ido modificando y cómo se va a seguir modificando durante el sexenio este tipo de discursos. Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo en que la marca de casa es la pluralidad, y además es una pluralidad que me parece que es no solamente creciente, sino además cada vez más visible. Entonces también eso supone muchos otros retos, y bueno, de acuerdo también en que todavía no podemos pasar la página de la pandemia, ojalá eso suceda pronto, pero incluso esto también nos genera nuevos retos analíticos y nuevas maneras no solo de pensar en estos temas, sino también nuevas manifestaciones de la propia religiosidad o espiritualidad, nuevas manifestaciones del discurso religioso, nuevas maneras de entender la secularización de la laicidad, etcétera, ¿no? Voy a leer otras preguntas. Estas están un poco más relacionadas con la 4T en específico. Una es de Alma Rosa Balbuena, que nos dice: hace tiempo la administración de la 4T presentó una gaceta que regalaron a adultos mayores sobre valores realizados por ministros de culto.
¿Consideran que esto es una forma de tratar de incidir en las creencias religiosas? Imagino que se refiere a la cartilla moral. Sí. Y una pregunta más de Amir García. ¿Hasta dónde se ha medido el control religioso en cárceles? ¿Es más benéfico o perjudicial? Bueno, sobre las cárceles hay un texto de Carla Vargas que trata precisamente sobre ese problema y pues te recomendaría que lo leyeras porque ahí viene tratado de una manera excelente sobre todos los elementos tan complejos que tiene las expresiones religiosas en la cárcel, ¿no? Entonces, pues te recomendaría que buscaras el texto. Sobre la cartilla moral, pues también señalamos algunos elementos. Era parte de esa fase que ahora podríamos llamar pre-pandemia, donde se estaba desarrollando. Curiosamente, ya actualmente esta parte parece que ya no se le está dando el mismo peso, ya como que no ha tenido esa misma repercusión, ya no se ha vuelto a mencionar lo de lo de la cartilla moral, como que ya ese tema ya ha perdido su la eminencia que tenía, el papel que tiene. Vamos a esperar a ver si esto se mantiene. Es posible que en el movimiento de la 4T, pues ya los grupos que son menos proclives a las expresiones religiosas están obteniendo más peso. Yo creo que eso es posible, ¿no? Sí, muchas gracias, Carlos. No sé si Rosario o Ariel quisieran agregar algo sobre esto. Pues quizá decir que al menos, o sea, sí, lo de la cartilla moral fue todo un tema en su momento, y como que ha quedado un poquito ahí, ¿no? No creo que llegue a sumarse a una de las anécdotas más del sexenio y ya, o sea, creo que sí nos va a dar y sí tendríamos, ¿no?, que estar analizando qué pasó ahí, pero sin duda sí, lo que veo al menos es que hemos estado muy pendientes de este tipo de manifestaciones que claramente tienen una marca religiosa, y religiosa así como en un sentido amplio, y también han sido motivos de críticas bastante duras hacia la 4T ese tipo de manifestaciones, ¿no? Obviamente a algunas personas les puede caer muy bien esas críticas y otras no, por todo lo que se ha construido en torno también a la figura del presidente y a quienes lo critican, pero sin duda sí va a ser algo que es uno de los muchos elementos pues que tendremos que seguir analizando cómo impactaron, si tuvieron un impacto o no, y qué pasó con eso, ¿no? O sea, se distribuyó y qué pasó, ¿no? Si se utilizó como un elemento moralizador o no, todavía nos falta, creo, quedaron todavía, veo ahora también, ¿no? Me quedaba muy claro que habíamos dejado muchas preguntas ahí, ¿no? Como sueltas y puestas, entonces yo creo que esa es una. O sea, más allá de que la cartilla moral no es un texto religioso, sí tiene una marca moral muy, muy particular, ¿no? Entonces, pues habrá que analizar cuál fue su impacto en particular y, por supuesto, cuáles fueron aquellas reacciones que hubo entre quienes no estuvieron de acuerdo con su distribución y quienes sí. Sí, yo quisiera aportar en esto una reflexión, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? La cartilla moral, creo que algo bueno de esto es que mucha gente conoció al gran escritor que fue Alfonso Reyes, escritor de La visión de Anáhuac, ¿no? Siempre he dicho, hay que leer a Alfonso Reyes, ¿no? Y también hay que quitarnos esta idea de que pareciera ser de que cuando se da un documento con estos tintes, valores, las personas lo van a agarrar y lo van a decir, sí, voy a hacer todo lo que dice, es cierto, voy a hacer lo que dice. No es cierto, o sea, los sujetos actuamos de distinta manera, los creyentes incluso que lo pudieron recibir, pues quizá a lo mejor lo guardaron en algún estante, al lado de su Biblia, no lo sé, ¿no? Pero estas visiones, sobre todo que empezaron a circular en los medios y que imperaban como si a través de un documento, pues la gente se iba a acotar a lo que dice, pues está lejos, ¿no? Pues ni siquiera
otro tipo, ni siquiera le hacen o hacemos caso de otro tipo de valores laicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay que quitar también esta idea de pensar como que el creyente recibe todo y que actúa con base en lo que le dicen, ¿no? Pues es selectivo, es crítico también, puede definir que sí, que no, puede ver cosas que le empaten, cosas que no le empaten en su propia perspectiva, ¿no? Entonces ahí, pues ya tenemos una visión para ir discutiendo como cuáles son los resultados a la larga de esta difusión que se hizo de la versión resumida de la cartilla moral de Alfonso Reyes, ¿no? Por otro lado, te preguntaba el asunto de de la religión en las cárceles, ¿no? En efecto, el texto de Carla Vargas lo que hace mucho es como, en primer lugar, dice que justamente esto no es novedoso, ¿no? De que hay distintas religiones, grupos religiosos que han venido haciendo trabajo en los sistemas penitenciarios en México, ¿no? Y que esta reforma pues, sí, cambiaría algunas cosas, otras cosas las dejaría igual, ¿no? Pero también lo que ella cuestiona es justamente este modelo de laicidad que posibilita que las iglesias participen en la readaptación social, pero no todas, unas sí, las católicas, las evangélicas, pero cuando son de otro tipo de minorías religiosas, los hace así como, las ve con estigma, las ve así como negativo, ¿no? Entonces ahí también es como un punto importante. Yo no diría que, yo no lo pensaría en si está bien o está mal, ¿no? El hecho es que hay participación que están teniendo bajo una perspectiva en la cual se piensa de nueva cuenta que lo religioso es como lo benévolo, es como que lo que va a sanar, etcétera, ¿no? Y también hay tema de discusión y hay tema que se tiene que ir trabajando, ¿no? Y que creo que esto lo podemos ver en otras preguntas, pero sí justamente hay grupos minoritarios que están siendo excluidos por un modelo de laicidad que debería de darles protección, por ejemplo. Y eso, desde algunas perspectivas, no se considera o no se discute. Muchas gracias por estas intervenciones. Creo que nos ayudan también a repensar de nuevo la figura de los creyentes y de las creyentes, a entender, por supuesto, que no son entidades pasivas y que así como lo que dice el presidente no representa a toda la 4T ni se respeta o se lleva a cabo de un día para el otro, y así como lo que dice la Constitución, desgraciadamente tampoco se lleva a cabo de un día para otro ni se adecua necesariamente a las prácticas sociales, tampoco tendríamos por qué pensar en que lo que dicen los ministros de culto o lo que dice un documento como la cartilla moral habría de inmediato aceptarse por parte de quienes tienen acceso a ella, y que estas personas actuarán de conformidad con lo que dice esa cartilla moral, que antes estaba como proyecto de constitución moral y luego se adecuó a, no recuerdo el nombre exacto, pero el código de ética civil o no sé, algo así por el estilo, que curiosamente tiene también una misma perspectiva, pues, moral, ¿no? Que creo que también habría que preguntarse, más allá de si las personas que tienen acceso a este tipo de textos se compran o no el discurso y adaptan o no sus creencias o sus prácticas a los códigos que están contenidos ahí, sí creo que habría que pensar si es una función del Estado tener este tipo de discurso. Eso en cuanto a lo que se refiere a la cartilla moral. Ahora, en cuanto a esto último que se mencionaba de las cárceles, creo que también es definitivamente muy importante tomar en cuenta que si bien el modelo de laicidad que viene del siglo XIX supone una separación total y absoluta entre el Estado por un lado y las iglesias por el otro, en el entendido de que lo religioso corresponde solamente al espacio privado, es verdad también que se ha permitido la participación de algunos grupos religiosos en cuestiones muy específicas. Una es la de las cárceles, otra es la de los hospitales, otra es, por ejemplo, la ayuda a migrantes y otras más. Pero que la inclusión de los grupos religiosos en esos espacios tampoco ha sido igualitaria. Y para retomar este tema, voy a referirme a un comentario y pregunta de Guillermo Ruiz, que nos dice: Inglaterra ha permitido el crecimiento del Islam en todo el Reino Unido, ya sea por el empuje de la misma comunidad musulmana o por la buena relación entre el gobierno británico y la comunidad musulmana inglesa.
Incluso los intelectuales, otras organizaciones religiosas, sociólogos e historiadores británicos reconocen el crecimiento del Islam en el Reino Unido. Se les considera parte integral de la sociedad inglesa. En el caso de México, ¿por qué si existe un Estado laico no hay un reconocimiento firme del crecimiento de la comunidad musulmana a nivel gobierno, intelectual, social y otras organizaciones religiosas? Veo una triste negación a algo que es eminente, si tomamos en cuenta que la comunidad musulmana de México ha crecido exponencialmente desde los 90, pese a que todavía no representa un porcentaje considerable. Precisamente ese trato discriminatorio es lo que genera con el tiempo los enfrentamientos inútiles y a la postre las fobias y la violencia de unos sobre otros. No todos los no católicos en México somos evangelistas, testigos de Jehová, bautistas, cristianos, etc. Y voy a agregar un comentario de María del Carmen Olague Méndez, que nos dice que aplaude el ejercicio de complejizar a los creyentes como seres críticos y agentes sociales, contrario al análisis tradicional que los presenta como dogmáticos e intolerantes. Bueno, sí, creo que sí hace falta más, más análisis sobre los grupos islámicos. No tuvimos una participación al respecto. No es fácil encontrarlos, tampoco crean que son tantos, pero es un elemento pues, que sí falta todavía discutir. También es una situación pues, que requiere de una visión cuidadosa. Falta todavía analizar con más detalle cuáles son los grupos islámicos presentes en México. Con respecto a Inglaterra, es muy interesante cuando uno ve la situación europea. Inglaterra, con todo y que no hay una separación clara entre la monarquía y la iglesia anglicana, es mucho más tolerante del Islam que sus vecinos franceses, donde hay un Estado laico, pero donde ha habido prohibiciones hacia el uso del hijab y de los símbolos musulmanes en la vida pública, ¿no? Entonces, es una relación justamente contrario de lo que uno podría originalmente pensar, ¿no? Bueno, en Estados Unidos la tendencia más bien es hacia la exclusión de los creyentes islámicos de la vida pública, sobre todo lo que se dio durante la época de Trump, que no ha logrado el gobierno de Biden quitarlo por completo, ¿no? Entonces, pues sí faltaría más estudios al respecto en México. O sea, es una ausencia, lo reconozco. En un par de apartados, justo el que escribe Mariana Molina, el que escribió un servidor, hablamos de estos nuevos retos que enfrenta la laicidad mexicana, que se ha acotado, ya dijimos, a lo institucional y que se ha acotado mucho a esos actores que devienen de la tradición judio-cristiana. Católicos, sí, en alguna medida, otros grupos religiosos que empiezan a tener presencia. En esos mismos apartados señalamos justo que uno de los retos es que se va a tener que enfrentar a una complejidad en términos religiosos cada vez más amplia. Y estos actores, que son ahorita muy minoritarios quizá, van a ir creciendo, sí, exponencialmente, y van a ir sobre todo generando una serie de demandas con base en sus convicciones religiosas, ¿no? No son cosas que estén desarticuladas, ¿no? El ejercicio de la fe no es algo que se quede en la casa, no es algo que se quede en un cajón. Como diría Max Weber, se plantea una ética de vida, y a partir de esa ética de vida es que plantean su propia forma de conducirse en el mundo. Entonces ese es uno de los retos que va a tener que el Estado. Ahora, ¿cómo lo va a reconocer? Eso habrá que irlo observando. Yo sostengo, no necesariamente en este texto, pero sí en otros que he estado trabajando, que la laicidad juega a veces muy maquiavélicamente. Puede aceptar a determinadas religiosidades y religiones, pero también puede restringir pues ahora sí que la capacidad de otras o que otras pueden tener, ¿no? Puede ser muy conciliadora cuando sostiene que determinada religión está construyendo identidad, cohesión, solidaridad, etcétera, pero puede ser bastante restrictiva con aquellas
que dicen, esta es peligrosa, ¿por qué? Porque le reza a una imagen de la muerte, ¿no? Esta es peligrosa porque se asocia con lo mal, se asocia con el narcotráfico, ¿no? Entonces ahí también tiene esos juegos la laicidad, el Estado laico, que es necesario irlos viendo e irlos analizando, ¿no? Entonces, creo que varias cosas que se pueden plantear aquí que pregunta Guillermo, pues se pueden ir como, si no respondiendo en la lectura de los libros, sí tratar de ir debatiendo con lo que se está planteando aquí. Y además me parece que históricamente hemos tenido un enorme reto, no solo desde analizar, desde el análisis de la laicidad, sino también desde los estudios de religión, como para abonar al reconocimiento de estas otras formas de creer y de practicar lo religioso, no solamente desde lo institucional, sino en general, ¿no? O sea, esto que dice Ariel, ¿no? Que las creencias no solamente se quedan en la casa. Y ahorita justo a propósito de esta pregunta, estaba buscando, por ejemplo, el dato de los últimos datos del INEGI al respecto de religión, ¿no? Que afortunadamente, bueno, sí, se desdibujan muchísimas particularidades, pero al menos nos dan algunos datos de dónde estamos. Y por ejemplo, según los últimos datos, la presencia de Islam en México es apenas del 7.9%, casi el 7.8%. Entonces, puede ser un porcentaje todavía muy chiquito, pero obviamente las implicaciones sociales, políticas y también académicas, ¿no? que tenemos o que asumimos al poder abordar la diversidad desde la pluralidad, pues todavía tenemos varias deudas ahí, ¿no? Tenemos todavía mucho que analizar, mucho volumen que subir, ¿no? A estas otras formas de creer que no son las que hemos reconocido siempre. Y pues eso, tenemos una gran tarea todavía. Y por supuesto que se relaciona también con esta idea de laicidad y demás, y también en cómo hemos abordado lo religioso desde la academia. Gracias, sí, pues completamente de acuerdo. Me parece que es tiempo de abrir el panorama a un abanico mucho más amplio, no solamente de religiones, sino incluso de manifestaciones espirituales, ¿no? En este ánimo de no pensar en lo religioso solamente a partir de la institucionalidad. Y también aquí decir que me parece que tienes toda la razón, Rosario, cuando dices que si bien se trata de un porcentaje relativamente acotado, eso no significa que no valga la pena visibilizarlo, discutirlo, debatirlo en este tipo de foros y también en otros, y sobre todo acercarse a partir de una perspectiva académica también a este fenómeno, que si bien no es tan visible en México como en otros contextos, como pudiera ser el europeo, por ejemplo. Hace rato se citaba el caso de Reino Unido, pero me parece que también en otros países es un fenómeno que es mucho más visible que en México por ahora. Vale mucho la pena acercarse a este tipo de religiones que, dicho sea de paso, tampoco son monolíticas, como suele pensarse a veces tristemente desde Occidente, ¿no? Todos los musulmanes piensan de tal forma, o todos los musulmanes actúan de tal forma, cuando eso no es para nada el caso. Me interesaría mucho saber cuáles son los tipos de Islam que se practican en México, en cada una de las entidades de la República, cómo se han extendido y sobre todo cómo se relacionan o cómo se piensan frente al Estado laico y frente a una sociedad que más o menos secularizada, la verdad es que tampoco tiene como muchísimo conocimiento sobre esta manifestación religiosa, ¿no? Lo cual me lleva a leer un comentario que nos hizo hace rato Carla Angélica Pérez, que nos dice: existen más de 1000 religiones o variantes que han sido introducidas en los pueblos indígenas, apropiándose de su voluntad y renunciando a sus culturas tradicionales por medio de su lenguaje o dialecto y con apoyos económicos en especie y dinero. Me parece que eso también va relacionado con el tema que discutíamos sobre distintos tipos de religiosidad y cómo la religiosidad se vive de diferentes maneras, pues en función del contexto en el que se inserta. No sé si quisieran
también decida algo sobre esto, específicamente para el caso de grupos indígenas. Bueno, el caso del grupo indígenas es muy interesante porque eso, bueno, los antropólogos lo conocemos muy bien. Yo desde hace décadas he visto esta discusión y esta controversia, y es interesante cómo regresa muchas veces a puntos comunes donde los no indígenas se preocupan particularmente por lo que creen los indígenas y cuáles los elementos que deberían tener los pueblos indígenas en cuanto a su religiosidad. Y en ese sentido, pues hay que mantener una visión pluralista, que los grupos indígenas pues son plurales y también pueden escoger diferentes religiosidades, y que estas se expresan y que en muchos sentidos las comunidades indígenas son mucho más plurales muchas veces que las comunidades mestizas, y que esto ha llevado a una diversidad de religiones que en algunas comunidades indígenas ya van para como la cuarta generación. Entonces, eso es algo que no es necesariamente un elemento totalmente negativo o que pone en peligro a las comunidades indígenas, sino que para muchas de estas localidades ya es una parte de su vida cotidiana, y ya es algo que la diversidad es algo que aceptan plenamente. Fíjate que retomando esto que menciona Carlos, uno de las apuestas, o de los imaginarios, más bien dicho, que se tiene de lo religioso, que se piensa como algo, imaginarios sociales en términos generales, ¿no? Se piensa como algo rudimentario, algo de las sociedades pasadas, algo que no tendría que estar en el mundo moderno, ¿no? Todavía hay este tipo de visiones. Consideran que justamente uno de los valores de la modernidad ha sido la pluralidad religiosa, pero encontramos incluso en escenarios urbanos, que es donde se asocia usualmente más la modernidad, mucho menos diversidad religiosa que en esas sociedades tradicionales, en esas sociedades étnicas, por ejemplo, ¿no? Y casos hay, o sea, tenemos un Bajío donde la diversidad religiosa es todavía o marcha a un ritmo más lento que otros lugares donde se esperaría o donde se esperaría a través de estos imaginarios que la propia diversidad religiosa no tendría cabida, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera que tienen un sistema tradicional, más hegemónico, más en un esquema un poquito más de tradición, etcétera, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, creo que también es importante analizar justamente estas categorías con las cuales vamos entendiendo la religión y la religiosidad en los espacios así denominados modernos, ¿no? Y ver si cuadran o no necesariamente a través, claro, de un trabajo de campo empírico, ¿no? Y por otra parte es cierto, o sea, cada sujeto tenga alguna noción sobre él, una autorrepresentación como étnica, pues va a definir y a decidir también cuál es el camino de su propia religiosidad, ¿no? Ya algunos, bueno, hay trabajos al respecto. El propio Carlos Martínez, que escribe aquí, pues tiene muchos trabajos sobre cómo estas conversiones en espacios étnicos pues responden también a las necesidades de las propias comunidades indígenas, ¿no? Y que no necesariamente o no necesariamente se tienen que entender como estas teorías de la conspiración, donde llegaban a desestabilizar, o se pensaba que llegaban a desestabilizar a las propias comunidades, ¿no? Pues todo pueblo tiene el derecho de reafirmar su identidad o de poder cambiarla. Gracias. No sé, Rosario, si quisieras agregar algo sobre esto, ¿no? Ok, de todas maneras, por aquí hay una pregunta que tiene que ver con esto, y por eso la voy a leer ahora, de Amir García, que nos pregunta: entonces, desde el evangelismo indígena, ¿es posible hablar de decolonialidad, y más si algunos evangelismos condenan prácticas indígenas? Y creo que la pregunta es relevante porque también nos lleva a una discusión como un poco más amplia sobre si estos procesos de secularización y de laicización que en los estudios pioneros sobre estos temas estaban asociados al proceso de modernización, y como si fueran casi paralelos o una parte esencial de la modernización, pueden pensarse verdaderamente así, o tendrían que pensarse a partir de los contextos específicos en los que surgen esos procesos.
sea, más allá, lo que quiero decir, porque creo que me revolví un poco, lo que quiero decir es, más allá de si la decolonialidad puede pensarse en función de la religiosidad, creo que también sería relevante reflexionar y se pueden pensar como procesos que van asociados necesariamente al proceso de modernización o no. O sea, corren por 3 pistas diferentes: modernización, laicización y secularización. Bueno, son elementos que habría que ver con mucho cuidado, porque lo que vemos es claramente la creación de una mayor pluralidad de los sistemas de creencias, ¿no? Y que esta se ha dado sobre todo, o bueno, con un fuerte énfasis en las comunidades indígenas, ¿no? Si esto, ¿cómo se vincula a los procesos de modernización? Pues aquí hay un elemento pues bastante complejo, porque todavía hay una cierta idealización de las comunidades indígenas como si todos fueran agrarias, como que si apenas van llegando a las supuestas bondades del capitalismo. Y las comunidades indígenas pues ya están modificadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en este sentido, pues el cambio religioso pues es un factor más de varios elementos que están presentes allí. Por cierto, para vincularlo un poco más con el tema de la religión y la política que tratamos en el libro, un elemento que fue interesante es que se había pensado que los evangélicos indígenas iban a votar por el PES. Y cosa que vemos que en los resultados que tampoco ellos estaban allí. O sea, también en las comunidades indígenas había nociones claramente de laicidad y de separación de Estado e Iglesia, porque particularmente si uno ve los estudios internacionales, había también una imagen que se creó sobre todo en los estudios en Centroamérica, que los grupos indígenas evangélicos eran más proclives a ser manipulados por la derecha religiosa. Y bueno, quizá esto se dé en algunas partes de Guatemala, como en el Triángulo Ixchel, pero por lo menos en México no apareció esta misma correlación, ¿no? Entonces sí, hay que entender la complejidad de las comunidades indígenas y ver cómo son elementos en los cuales hay una gran diversidad ya o sea, bueno, por lo menos muchos de ellos, pues ya son comunidades donde los jóvenes migran a las ciudades y tienen una presencia de ida y de retorno a la comunidad, y una parte de su vida la pasan en las ciudades. Bueno, Ariel tiene trabajos más recientes que los míos, donde él también vio el papel de jóvenes indígenas evangélicos, y él puede también señalar algunos de estos matices. Bueno, esto donde debate justamente lo que plantea aquí en el chat la pregunta de Amir, ¿no? Esto de la parte de los decoloniales. Pero también en efecto es que así como puede haber una gama de grupos evangélicos que tienen un mayor diálogo con las perspectivas indígenas, como lo pueden hacer algunas corrientes, no solamente en México, en distintas partes de América Latina, también es cierto que hay otras, como bien estudiado Manuela Cantón, que tienen una visión más negativas sobre las propias prácticas que tienen los indígenas, ¿no? Y que no siempre son los propios liderazgos externos los que condenan estas prácticas, incluso son las propias comunidades, los propios sujetos que tienen una visión étnica, que a partir de un proceso de conversión, de socialización, pues consideran que las prácticas que realizaban antes, pues ya tienen otra visión, son negativas, son malas, etcétera, ¿no? Pero son ellos mismos, o sea, no es algo que uno lo esté imponiendo desde fuera, ¿no? Todo sujeto está, y más cuando entra en un proceso de conversión, reactiva su universo, lo trata de otra manera, lo resignifica, y estos cambios pues ejemplifican en gran modo
justamente la propia diversidad, los propios matices, ¿no? Si una persona creyente de su propia, una persona creyente que tiene alguna identidad étnica, decide cambiar de religión y por lo tanto cambiar sus prácticas, pues es una determinación de ellos, ¿no? Yo lo que observé justamente en trabajo de campo ya hace algún tiempo con jóvenes es que pues, los jóvenes se enfrentaban en un proceso de cambio que incluso hasta para ellos mismos o para la propia comunidad, para los adultos, pues representaba una afrenta, pero son cambios internos los que están pasando, ¿no? Desde luego no son cambios que estén aislados, sino que están articulados a una dinámica cada vez más global donde cada sujeto se está articulando. Muchas gracias. Creo que ha quedado clarísimo con estas aportaciones. Rosario, ¿quieres agregar algo sobre esto? ¿No? Ok, perfecto. Entonces voy a leer una pregunta más. Esta es de Roberto del Carmen Valencia. Y la pregunta es, ¿cuál es su postura sobre la posibilidad de reforma al 130 constitucional respecto a la participación política de los ministros de culto? Creo que esta pregunta también da muchísimo de qué hablar, sobre todo si pensamos en que los ministros o ministras de culto tendrían que pensarse más allá del sacerdocio católico, precisamente hablando de la pluralización religiosa creciente en nuestro país. Hay un comentario aquí de Adrián Alejandro González que nos comparte el caso de Argentina. Dice que el artículo 2 de la Constitución Nacional Argentina dispone que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. El artículo 14 de la Constitución, a su vez, reconoce el derecho de todos los habitantes de la nación de profesar libremente su culto, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Esto significa que en Argentina ya no se reclama un católico para presidir debido a la reforma constitucional del 94 y que incluso en esa reforma se incluyó un artículo que permite tomarle juramento al presidente respetando sus creencias religiosas. Me parece que va más o menos vinculado con la pregunta anterior, digamos, una tiene que ver con la posibilidad de que las y los representantes de Estado manifiesten abierta y públicamente sus creencias religiosas, y la otra con la posibilidad de que ministros y ministras de culto, insisto que no hay que pensar solo a través del sacerdocio católico, puedan participar, digamos, de manera activa en la política del país. Yo más bien trataré de problematizarlo un poco, porque es una buena pregunta en el sentido de que puede aparejar otro modelo de marco laico, ¿no? Evidentemente están los que dirían que no, que el Estado laico es sagrado, tiene esta connotación de defensa y por lo cual no se puede permitir que un ministro de culto participe en la vía pública porque van a influir sobre los creyentes, ¿no? Como si los creyentes, insisto, reitero en esto, fueran sujetos a los cuales les dicen algo, inmediatamente les hacen totalmente caso a sus líderes religiosos, ¿no? Hay otras posturas también que dirían, quieren reformar para que un líder religioso con base en sus preceptos religiosos actúe en la política. Hay gente que diría, déjenlos, a ver quién les hace caso, ¿no? A ver, que hablen en contra de los derechos reproductivos, a ver si votan por ellos, ¿no? No confiamos tanto en un modelo marco estructural secularizador en el cual consideramos que ya la gente piensa fuera de los límites. Hay también estas posturas, ¿no? Entonces son puntos a discutir, ¿no? Desde otros, unos que dicen no, porque es peligroso. ¿Por qué? Porque la religión es peligrosa y porque si alguien influye y tiene poder de decisión, pues puede provocar ahí un cisma, ¿no? Y otros que dirían, déjenlos que hagan lo que quieran, a ver si van a votar por ellos, ¿no? Ahora sí, pero con marcos y con reglas bien claritas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no atraviesen los límites de la intolerancia, que no digan discursos de odio y que entonces cuando lo hagan, órale, pues penalícenlos, ¿no? A ver si siguen hablando de esta manera, ¿no? Entonces hay estas dos vertientes que son parte de la propia polémica, ¿no? Muchas gracias, Ariel. No sé si Rosario o Carlos quisieran agregar algo sobre esta última pregunta. Pues yo más bien diría, me sumaría a lo que está comentando Ariel. O sea, creo que sí nos pondría otro marco para pensar el asunto y sería interesante verlo, ¿no? Porque no veo grises entre esas dos posturas, el de no, claro que no, y el bueno, a ver, vamos a ver qué ocurre. Pero no sé, necesitaría investigar un poco más sobre eso para dar algo más consistente.
Perfecto, muchas gracias. Oigan, pues estamos ya a 10 minutitos de cerrar la sesión, entonces, antes de que otra cosa suceda, quisiera preguntar, digo, hasta ahora han surgido ya muchísimos temas de debate, no solo en torno a los que ya están contenidos en esta obra colectiva, sino también algunas otras inquietudes que han ido surgiendo a lo largo de la plática. Entonces, la pregunta concreta es, bueno, ya ha habido muchas inquietudes que se han resuelto a lo largo de esta obra colectiva, pero ¿cuáles son las que quedan todavía pendientes? Ya hemos mencionado algunas a lo largo de la plática, ya vi la cara que me está haciendo Carlos. Esto seguramente que nos da para otros 6 volúmenes, pero quisiera saber qué es lo que tienen ahora en mente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue ahora a partir de lo que se ha discutido en esta sesión? Pues sí, nos falta todavía ampliar hacia algunos actores que podrían ser. Y yo creo que lo que nos restaría ver, vamos a ver cómo se maneja dentro de lo que queda de los 3 años de la 4T para ver hacia dónde. Creo que hay planteamientos que se vieron dentro de esta situación tan peculiar que hemos vivido en estos últimos años, y pues que quedaría hacer un balance más adelante, y quizá podremos ver cuánto de esto se debió a una coyuntura o cuánto esto es parte de una situación peculiar que se ha dado y que es característico todavía, quizá, de la sociedad mexicana, ¿no? Quedará pendiente también ver qué ocurrió después de esa reunión que tuvimos y después de este libro y durante la pandemia. Yo creo que tenemos un montón de temas que todavía podemos explorar al respecto y, o sea, sí relacionado con el espacio público, sí relacionado con el Estado, pero en este caso entra también el factor pandemia, con qué pasó, cómo se transformaron todas estas realidades que ya estábamos viendo, de las que dábamos cuenta, si hubo o no transformaciones y hacia dónde se fueron, ¿no? Creo que apenas están sucediendo todas estas cosas, algunas cosas ya podemos vislumbrarlas, ¿no? Y verlas, pero tocará analizar, hacer un balance, como bien dice Carlos, de qué ocurrió o si fue ahora sí que algo nada más del momento y cómo influyó, por supuesto, el contexto en general, ¿no? En estos procesos. En efecto, falta concluir la trilogía, justamente, ¿no? Para ir cerrando esta parte. Y en esto creo que también con base en lo que pensamos y con base en lo que tenemos cada uno como proyecto individual, a mí en lo particular me interesa, hablando desde mi punto de vista más particular, ir trabajando sobre esta necesaria perspectiva antropológica, ¿no? Que ha quedado un tanto al margen de las discusiones y que puede aportar mucho por su potencial de observar en campo, en terreno, de observar justamente cómo, por un lado, el creyente vive estas disputas de la laicidad y por otro lado también cómo este Estado laico que pareciera ser homogéneo pues está lleno de burocracias al interior, ¿no? Y cómo el propio sujeto que tiene una función pública va trasladándose o tiene su propia perspectiva sobre el campo, ¿no? También creo que es importante ir cada vez más descentralizando la discusión de la laicidad y no solamente hablando de lo que pasa en distintos territorios geográficos, sino también de lo que está atendiendo las preocupaciones de ciertos intelectuales y de ciertos nichos académicos en torno a las discusiones de la laicidad, ¿no? Donde cuando el presidente cita la Biblia dicen, está violando la laicidad, ¿no? Pero cuando la alcaldesa de la Cuauhtémoc sube una foto con la Virgen de Guadalupe, nadie dijo nada, ¿no? O cuando Samuel García dijo, por esta, que no voy a participar en los presidenciales, nadie dijo nada, ¿no? Entonces son puntos ahí que creo que debemos de insistir y debemos de abundar más como para trabajar más el asunto de la laicidad. Muchas gracias, pues completamente de acuerdo con ustedes. Aquí voy a estar esperando la trilogía. Espero que todo el mundo que está siguiendo la transmisión también tenga ese mismo interés y pues de nuevo agradecerles de verdad por este espacio, por su tiempo, por la disposición para platicarnos todo este proceso. Y antes